unidad 1 de el sistema y la estructura de recursos humanos. Como ustedes saben, recursos humanos es una disciplina que se nutre de tantísimas teorías que provienen de otras ciencias. Es una disciplina porque en sí no es una ciencia, sino que se nutre de otras ciencias como la sociología, la psicología, la psicosociología. Nosotros, esta disciplina tiene como característica trabajar con el material humano, trabajamos con las personas, nuestra función es proveerle una organización, un orden, una forma de que esas personas puedan ser productivas dentro de las organizaciones. Uno de los temas que a nosotros nos interesa es, primero y principal, nosotros tenemos una mirada sobre las personas, una como personas individualizadas, con sus derechos, con sus obligaciones, sus aspiraciones, valores, es decir, las personas como forma integral que aportan a la organización y que requieren de ese tratamiento personal individualizado, y por el otro lado también las personas como un recurso para la organización, para poder desarrollar sus tareas, para poder cumplir sus funciones en los puestos de trabajo y donde manifiestan sus habilidades, sus capacidades, sus experiencias y que requieren también un tratamiento de parte de la organización generalizado, es decir, la organización debe proveer a estas personas que ya no son tratadas como personas, sino como trabajadores, empleados de una organización y que aportan esa organización y en el cual hay derechos generales, individuales y colectivos a los cuales hay que respetar. Hay muchos factores internos y externos que influyen en algo que a nosotros nos interesa mucho desde recursos humanos, que es la conducta de las personas, porque justamente de esto es el quid de la cuestión. Las personas en las organizaciones tienen una personalidad, hay cuestiones de aprendizaje, de motivación, de percepciones individuales que intervienen en lo que es su propia conducta. Por el otro lado, hay factores externos que son contextuales, ambientales, de procedimientos, de cultura, de reglas, de reglamentos, que hacen que también esa conducta se vea afectada. Y de lo que estamos hablando también es de la cognición humana. La persona se siente, se ve y entiende lo que sucede a su alrededor de una manera que está de alguna manera intervenida por su cultura, su formación, por factores coyunturales, ¿sí? Bien, ¿cuál es nuestra mirada de recursos humanos? En principio, la mirada desde recursos humanos tiene que ver con una mirada integral hacia las personas, pero una mirada desde la organización, porque en realidad nuestra misión es tratar de que esas personas que están en sus puestos de trabajo, que cumplen con sus obligaciones, sean y aporten a la organización de manera que pueda cumplir con sus objetivos. Entonces, recursos humanos tiene una función mediadora, una función asesora. ¿Asesora por qué? Porque gran parte de las tareas y funciones que tiene este área tiene que ver con aconsejar a las otras áreas, porque como ustedes saben, las personas están en toda la organización y no necesariamente en un solo sector. Por lo tanto, también tiene funciones de staff, de asesoramiento sobre las otras áreas de la organización. También ahí su función debe ser flexibles y también la polivalencia, es decir, esta cuestión en que está ubicada las personas en toda la organización y debe cumplir esta función de staff y de línea, ¿sí? Para con la organización. Nosotros, para tratar de entender cuáles son las funciones de recursos humanos, vamos a utilizar una categorización que es la categorización de Morlegan y Ayala, que en su texto, que está en el material de lectura, y que ellos dividen recursos humanos, si fuera un sistema,
las funciones de recursos humanos la dividen en 4 subsistemas, que ellos son el sistema de relaciones laborales, el subsistema de administración de recursos humanos, el subsistema de calidad de vida laboral y el subsistema de desarrollo de esos recursos humanos. ¿Cuáles son? Bueno, en principio los subsistemas de relaciones laborales, este es un subsistema que se privilegia porque es un subsistema que tiene que ver con los vínculos que se generan dentro de las organizaciones, que son vínculos mediados por la legalidad y por las instituciones sociales, lo que es legal, lo que es la economía, lo que es la intervención del Estado, lo cual hace que ese vínculo entre trabajadores y empleadores sea un vínculo muy particular. Es un vínculo que, vuelvo a decir, está mediado por la ley, es un vínculo que está muy reglamentado y por lo tanto hay muchas obligaciones y derechos de ambas partes. Pero aparte este vínculo es fundamental porque el objetivo es preservar y optimizar las relaciones internas dentro de la organización. Prevenir conflictos, si esto es posible, es decir, la idea, por lo menos desde la mirada nuestra de esta materia, es que los conflictos siempre van a sucederse en la medida que las personas tienen roles muy diferenciados y intereses muy diferentes, pero el rol de recursos humanos es ser proactivo con respecto a esos conflictos. Y por el otro lado, mantener un clima laboral que aporte a la consecución de objetivos organizacionales. ¿Con qué herramientas se trabaja estas relaciones laborales? Y bueno, todo lo que tiene que ver con el marco legal, los derechos de trabajo colectivo, individuales y colectivos, la seguridad social, las normas y disciplina de convivencia que existen en todas las organizaciones, las encuestas de clima laborales, las comunicaciones internas y la negociación. La negociación es una forma de resolver conflictos muy utilizada y muy necesaria, porque justamente si una de las funciones de recursos humanos es mediar, negociar es justamente una manera de resolver esos conflictos que pudieran generarse. Indicadores de gestión sobre esto significa si estas relaciones laborales dentro de una organización son buenas o no lo son. Bueno, ahí tenemos que contar el número de empleados sindicalizados, la cantidad de conflictos laborales que se han sucedido, cantidad de conflictos laborales perdidos, hablando también desde una mirada judicial, horas no trabajadas por conflictos, esto es, por cuestiones de medidas de fuerza que se pudieran haber tomado, costos por multas o inspecciones oficiales que se hayan realizado, riesgos económicos en juicios laborales y resultados de la encuesta de clima laboral, que es una de las herramientas justamente con la cual se puede medir las relaciones laborales dentro de una organización. Otro subsistema es el de calidad de vida laboral. Este es un concepto muy nuevo dentro de las organizaciones, es un concepto que apunta a prestarle atención a la salud física de los trabajadores dentro del ambiente laboral. No es que, digamos, porque es muy nuevo, porque en realidad, si bien siempre es responsabilidad del empleador la salud psicofísica estamos hablando de la parte física y mental de los trabajadores y la prevención de accidentes, resumir todos estos aspectos en este concepto de calidad de vida laboral implica que hay una manera de hacer las cosas donde los trabajadores reciben un trato de calidad y reciben digamos, si tienen la posibilidad de construir un ambiente de trabajo donde se vean beneficiados. Aquí aparece el contrato psicológico, que es un concepto en el cual lo que está tratando de poner un luz, este concepto es sobre un vínculo de percepciones, es decir, esas percepciones o expectativas que tiene el trabajador para con su organización y las mismas, o sea, esas expectativas o percepciones que tiene la organización para con los puestos de trabajo y las personas que los ocupan. En ese vínculo cruzado entre las expectativas de uno y otro,
es que podemos encontrar esta idea de contrato psicológico. Cuando hay un acuerdo de esas expectativas, bueno, ese contrato psicológico es positivo para la relación laboral. Bien, ¿qué herramientas estamos haciendo referencia? Bueno, los planes y programas de prevención, la profilaxis, es decir, todo aquello que tiene que ver con la seguridad y higiene, que más adelante nosotros vamos a trabajar, exámenes médicos, los layout de oficinas, los horarios, los programas. Y los indicadores de gestión tienen que ver con la satisfacción de los trabajadores con respecto a su lugar de trabajo, con la rotación o el ausentismo, que son indicadores muy claros de ese ambiente laboral o de clima laboral, o quizá de lo que manifiestan los trabajadores de sus organizaciones, ¿no? Horas perdidas por enfermedades o accidentes también es un indicador de cómo funciona este subsistema. Bien, otro de los subsistemas es el de la administración propia de los recursos humanos, y acá lo que es importante entender que los recursos humanos deben administrarse, y parte de la administración implica cumplir con una serie de procesos que tienen que ver con documentaciones, legajos, licencias, que permiten que esta función, que es la función de seguimiento de legajos, da pie a que se puedan desarrollar otras múltiples funciones que se generan en una organización. Es muy importante todo lo que hace al seguimiento de legajos, porque también esto está vinculado con otras organizaciones que uno no puede dejar de tener en cuenta, como puede ser la seguridad social, ¿sí? ¿Por qué? Porque el seguimiento de legajos también implica dar información para la seguridad social, como puede ser para algún abono, para abonar en las remuneraciones, o para dar algún tipo de certificación para que las personas puedan cobrar, por ejemplo, su salario familiar. Entonces, para todas estas cuestiones es necesario llevar un desarrollo y un seguimiento de legajos. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con organizar datos, enriquecer los puestos de trabajo, medir los puestos de trabajo, realizar una eficiente gestión de costos sobre los recursos humanos y realizar liquidación de haberes o hacer los seguimientos si esto está terciarizado. La función de las remuneraciones suele estar terciarizada en muchas organizaciones, y entonces esto implica que lo que hay que proveer son los datos para poder desarrollar esta función, para que las organizaciones que terciarizan puedan desarrollar esta función. Los objetivos, bueno, diseñar estrategias de compensaciones, gestionar una estructura de compensaciones, esto todo tiene que ver con las remuneraciones, y gestionar la competitividad interna y externa de la organización en relación al mercado de trabajo. Este es otro gran concepto que después vamos a desarrollar en otra unidad más adelante. Bien, las herramientas de la administración de recursos humanos es hacer un sistema de gestión interna y de archivo, sistemas de liquidación de haberes, sistemas de asistencias, horarios y licencias, encuestas de remuneraciones, estructura de remuneraciones, inventario de recursos humanos. El inventario de recursos humanos tiene que ver con llevar un seguimiento de todas aquellas, digamos, de los perfiles que son requeridos dentro de una organización, por un lado, y los perfiles con los que cuenta una organización. Aplicativos informáticos para recursos humanos, descripción y análisis de puestos y evaluación de puestos. Todas herramientas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la carrera. Por último, los indicadores de la administración de recursos humanos, bueno, tiene que ver con la rotación, con la productividad, con los costos de rotación en caso de que en una organización o haya puestos de trabajo donde los trabajadores rápidamente se dan por despedidos o rápidamente hay movimiento, ¿sí? Porcentaje de empleados con remuneraciones variables, rentabilidad por empleado, etcétera. Son todos indicadores que son necesarios tener en cuenta a la hora de hacer una gestión desde este punto de vista. Por último, el subsistema de desarrollo de los recursos humanos. Los recursos humanos también hay que desarrollarlos, hay que pensar en ellos. Acá estamos hablando de las funciones de capacitación, de seguimiento de carreras.
mejora, ¿para qué? Para mejorar las competencias, ¿sí? Este es un concepto que vamos a ver muy pronto en la unidad 2, las competencias que tienen que ver con los perfiles. Los perfiles es las capacidades, las habilidades que una persona tiene que tener para poder desarrollarse en un puesto de trabajo, ¿no? Para poder cumplir con sus funciones. Desarrollar las habilidades y los conocimientos en los miembros, en el caso de que haya modificaciones, que haya cambios, que haya nuevas inversiones, bueno, establecer si hay que desarrollar competencias nuevas, ¿no? En este caso, las herramientas son los análisis y selección de puestos, selección y empleos, la capacitación, la evaluación de desempeño, son todas funciones y herramientas que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta cursada. Desarrollo gerencial, plan de carreras y los programas de coaching, mentoring, counseling que tienen que ver con los liderazgos también dentro de la organización, ¿sí? Los indicadores, bueno, en principio, horas de capacitación, efectividad en la selección, esto significa si los trabajadores que se han seleccionado realmente después de un periodo de tiempo alcanzan a desarrollar las tareas tal cual la organización lo necesita. Índices de desempeño, porcentaje de retención de empleados, bueno, todos indicadores que nos llevan a poder estudiar cómo se desarrolla esta administración. Bien, los recursos humanos se encuentran desarrollando tareas dentro de la organización, se ubican en un lugar en la estructura, ocupan un puesto de trabajo. De esto nos vamos a ocupar ahora. ¿Qué es un puesto de trabajo? ¿Sí? Ahora, muchos puestos de trabajo sí forman lo que nosotros llamamos una estructura. ¿Sí? En esa estructura de puestos vamos a encontrar procesos, vamos a encontrar funciones, vamos a encontrar características propias que hacen al negocio, ¿sí? Es decir, para poder pensar una organización, primero tenemos que saber a qué se dedica, cuáles son sus objetivos, cuál es su incorporación de tecnología. De esa manera, nosotros vamos a poder diseñar los puestos. Diseñar los puestos es armarlos, es decir, tener claro cuáles son todos las funciones que se tienen que cumplir y cómo organizar esas funciones en unidades de trabajo. Esas unidades de trabajo se tienen que coordinar entre sí de la manera que esa coordinación permita que se cumpla con los objetivos organizacionales. Esto es armar una estructura, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de las estructuras más frecuentes y cómo recursos humanos se encuentran en esas estructuras. En general, hay algo muy importante que hay que decir con respecto a las funciones de recursos humanos. Las funciones de recursos humanos son vitales para poder desarrollar una organización y cumplir con sus objetivos. Hay organizaciones que uno puede, en algunas organizaciones uno puede visualizar claramente un área donde encontramos recursos humanos, ¿sí? Es decir, el área de recursos humanos que se dedica a cumplir con las funciones propias de recursos humanos. Ahora, hay otras organizaciones que este área no existe. Generalmente suelen ser las pymes, las pequeñas empresas, donde no tienen un área diferenciada para el desarrollo de los recursos humanos, ¿sí? Pero, ¿qué nos pasa? Aun cuando no existe un área diferenciada dentro de la organización, las funciones de recursos humanos o las funciones más importantes de recursos humanos, aún así, aunque no existe el área, aunque no existe un gerente de recursos humanos, sí hay funciones que se deben cumplir. El tema es quién las está cumpliendo. Suele suceder en las pymes, en las pequeñas empresas, que esas funciones las cumple el dueño de la organización o aquel que está a cargo de la organización o es responsable de la organización. ¿Cuáles son esas funciones que sí o sí se tienen que cumplir? Bueno, la selección de personal cuando se necesita, la delegación de funciones, el desarrollo, digamos, las remuneraciones, es decir, alguien debe pagar los salarios o la forma en que esa organización ha establecido como forma de pago,
Es decir, esas funciones que son fundamentales, alguien debe administrar legajos, esas funciones que son importantes, alguien las está cumpliendo, ¿sí? Dentro de la organización. No necesariamente en todas existe el área específica de recursos humanos o de capital humano o como sea llamado, o administración de personal, ¿sí? Bien. Ahora, en las organizaciones grandes, uno lo que va a encontrar es un área muy diferenciada, muy completa, muy compleja, donde todas las funciones de recursos humanos suelen encontrarse, ¿sí? Hay un área de capacitación, un área que se dedica a la evaluación de desempeño, un área que se dedica al seguimiento de legajos o a la administración en general de las personas. Es decir, uno encuentra en las organizaciones grandes todo un área compleja con distinto grado de jerarquización y en las organizaciones pequeñas quizá esto no aparece. Pero que no aparezca, vuelvo a decirles, no significa que las funciones no se cumplan, ¿sí? El área de recursos humanos, la estructura del área tiene que ver con la empresa o con la organización de la que estemos hablando, con el tipo de negocio o actividad que se desarrolle, el grado de flexibilidad deseado para los recursos humanos y la importancia de la empresa en la estrategia y la estrategia de cambio, el área de estrategia de cambio para la empresa. ¿Qué factores influyen en el diseño de recursos humanos? Bueno, el tipo de estructura, recién decíamos, en las más pequeñas quizá no existe este área, en las más grandes existe, por ahí tiene algunos servicios descentralizados, ¿sí? O algunas funciones descentralizadas, suelen descentralizarse todo lo que tiene que ver con lo legal o con las remuneraciones en algunas organizaciones. Depende de la realidad de la organización, si se trabaja en equipo o no se trabaja en equipo, los grados de flexibilidad para con los recursos humanos, ¿sí? Que esto estén dados por políticas de la organización y las estrategias que tenga la organización para el cambio. Bien, nosotros decíamos recién que lo más importante, uno de los conceptos que tenemos que tener muy claro, del cual vamos a hablar toda la materia, es este concepto de puesto de trabajo. Un puesto de trabajo que es un conjunto de tareas manejables, diría Chavenato, que es un autor muy reconocido, un conjunto de tareas manejables y asignadas a una persona. A lo largo del tiempo, esas tareas no necesariamente son siempre las mismas, sino que hay determinados grados de tiempos en las que se desarrollan. Algunas son tareas rutinarias, cotidianas, otras tienen cierta temporalidad o se hacen una vez al año, como los inventarios o balances. Ese cargo constituye una unidad dentro de la organización y consiste en ese conjunto de deberes que los separan y los distinguen de otros. Es decir, lo que sucede dentro de los puestos de trabajo cuando uno los diseña, se distinguen de otros puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo se ubican en un lugar en la estructura, tienen un cargo que los supervisa, es decir, de los cuales depende, y a veces hay puestos de trabajo que tienen otros cargos a los cuales debe supervisar. Es decir, hay subordinados y tienen subordinación con otros cargos. Esto es ubicarlos en la estructura y dar una jerarquización. Lo importante dentro de los puestos de trabajo es que se diseñan en función del tipo de organización y del grado de tecnología e incorporación de tecnología que tenga esa organización, porque no es lo mismo una organización de mano de obra intensiva que una organización donde se puedan desarrollar, haya desarrollos tecnológicos y que esta robotización o implique que las personas que ocupen determinados puestos de trabajo deban tener perfiles quizás más especializados. Bien, con respecto a las funciones de recursos humanos, bueno, de todas las funciones de recursos humanos nosotros nos vamos a concentrar en este tema del puesto de trabajo y su relación con las funciones. Ustedes van a ver que nosotros a medida que avancemos en la materia y hablemos de la búsqueda y la selección, de la estructura de compensaciones. Compensaciones tiene que ver con la liquidación de sueldos y con, bueno, después vamos a ver que es un poco más complejo. Con el plan de carrera, que tiene que ver, es una herramienta que significa
digamos, una función y una herramienta dentro de las organizaciones que implica todos aquellos puestos de trabajo que una persona con un perfil de puesto puede ir desarrollando, ¿no? Es decir, la carrera que pueda hacer dentro de las organizaciones. La evaluación de desempeño, que tiene que ver con esta supervisión sobre las tareas realizadas, y la capacitación o la formación de esos recursos humanos. Bien, algunos elementos esenciales a tener en cuenta en este momento. Todo lo que tiene que ver con recursos humanos, este es un momento de cambio, es un momento que hablamos de la industria 4.0, de la incorporación de la tecnología y de la inteligencia artificial y de los robots dentro de las organizaciones. Es un momento que estamos transitando que es realmente de mucho cambio. Nosotros hablamos de este concepto de capital humano. El capital humano tiene que ver con esos perfiles, esas personas con que se cuenta en una organización, con sus desarrollos, con sus posibilidades y con esa posibilidad de que ese capital humano se enfrasque en la búsqueda y consecución de objetivos. El entorno de las organizaciones es un entorno que en este momento, en la actualidad, propone muchísimos desafíos. Esos desafíos tienen que ver con un poco con lo que estuve diciendo recién, con qué va a suceder con la tecnología, con la pérdida de puestos de trabajo, con los cambios de perfiles de los trabajadores. Esto es un poco la idea de, por ejemplo, si aparecen, no sé, se aparecen los Uber como una forma de negocio y desaparece el peón de taxi como un puesto de trabajo, ¿sí? Un poco esta es la idea, ¿no? De cómo influye determinados cambios tecnológicos dentro de las organizaciones y también de producción. Y hay una gestión internacional de los recursos humanos. ¿Por qué una gestión internacional? Porque hay muchas organizaciones que tienen sede en muchos países, que tienen sedes y subsedes, no, que son lo que nosotros llamamos multinacionales, y que estas organizaciones deben cumplir con pautas legales de muchos países, en algunos casos con producciones que están divididas, ¿sí? Una parte del proceso productivo se desarrolla en un país, otra parte en otro. En este momento hay trabajadores que están trabajando en un país y su supervisor directo está en otro país. Bueno, esto tiene que ver con una complejización que se da hacia el interior de las organizaciones y que Recursos Humanos también debe dar respuesta para poder supervisar, para poder controlar, para poder seguir aportando a esos objetivos organizacionales y, por supuesto, se complejiza. Bueno, el capital humano, nosotros cuando hablamos de capital humano hablamos de las habilidades, destrezas y competencias que las organizaciones adquieren a lo largo de la vida y que están a disposición de la organización, porque acá hay algo muy importante. No alcanza con que un trabajador sepa hacer algo, sino que aparte ese trabajador tiene que querer hacerlo para la organización, ¿sí? Que son dos aspectos diferentes, ¿sí? No necesariamente siempre tienen un fin unívoco estos dos aspectos. ¿Y cuáles son los mayores desafíos con los que nos encontramos? Bueno, en principio, los desafíos a nivel mundial son múltiples. En este momento agregaríamos la pandemia también. Pero, digo, en términos generales, la competencia global de las organizaciones, el desempleo, se habla de que tenemos un mundo globalizado donde se instala un índice de desempleo estructural, es decir, que las sociedades y los países eh, conviven con un desempleo muy importante al cual tienen que dar respuesta, pero lo dan desde otros lugares, no lo dan desde el trabajo, sino quizá desde la seguridad social, diríamos nosotros, ¿sí? A través de planes, etcétera, para darle paliativo a ese desempleo. La responsabilidad social que las organizaciones tienen, sobre todo medioambientales, ¿sí? Con el tema de las contaminaciones. Ustedes piensen que en este momento en el mundo, más allá del COVID, en este momento estamos viviendo un impacto global de lo que es una pandemia muy, muy importante, pero también piensen que hay otros problemas sucedidos a través de la industrialización en el mundo y del cual las organizaciones tienen responsabilidad.
Bueno, las necesidades de salud alimentarias de vivienda. ¿Por qué implica esto en la capital humano? Porque en la medida que se resuelvan las cuestiones de salud alimentarias y de vivienda, el capital humano tiene más calidad, ¿sí? Obviamente, unido a esto, las educativas, ¿no? Los desafíos éticos que nos plantea el mundo, sobre todo ahora con el uso de las tecnologías, el reemplazo de las personas, si está bien o no utilizar robots, por ejemplo, o para que desarrollen unas tareas u otras. La diversificación de la fuerza de trabajo, esto implica que la fuerza de trabajo ya no es un operario, ¿sí? Sino que la fuerza de trabajo se ha convertido en empleos mucho más complejos. Y esto hay todos unos dilemas en el mundo sobre cuál es la formación que se requiere para poder mantenerse dentro del mercado de trabajo, ¿sí? Aspectos demográficos, miren qué importante. Los aspectos demográficos son muy importantes porque implican que hay sociedades que se están envejeciendo. Atrás de una sociedad que se está envejeciendo implica también que es una sociedad que va perdiendo trabajadores en edad de trabajar, ¿sí? Empleados en edad de trabajar, ¿no? Económicamente activos les llamamos estadísticamente. Bueno, la competencia global, habíamos dicho, y otros desafíos no identificados que seguramente uno de ellos estamos sufriendo, que es este tema de enfermedades globales. La respuesta a estos desafíos desde los elementos esenciales del capital humano, bueno, es hacer una administración de recursos humanos, que esta administración de recursos humanos aporte a los objetivos generales de la organización y a las necesidades de las organizaciones. Y que de esta manera, digamos, recursos humanos sosteniéndose en todas esas, en ese entorno turbulento y que plantean múltiples desafíos, permite que los recursos humanos pueda desarrollar sus tareas, ¿sí? Y poder ir ayornando las organizaciones a todos los desafíos del entorno. Las actividades de capital humano en relación a los objetivos de la organización, bueno, en principio cumplir con las obligaciones legales de cada entorno, propiciar prestaciones, relaciones con el sindicato, planificación de ese capital humano, evaluación, capacitación, selección, que son todas funciones y herramientas que vamos a ir desarrollando. Eh, Tener una mirada sobre los objetivos individuales de las personas. Recuerden esto, esta persona que por un lado es trabajador, pero sigue siendo persona con su individualidad y poder realizar todas las tareas para poder llevar adelante todos estos desafíos, que son desafíos que tienen que ver con la selección de personal, con la evaluación del personal, con las compensaciones, con las evaluaciones y con todo lo que es la vinculación de las personas hacia el mundo. Estos desafíos de este entorno global para el siglo XXI implica que le da a recursos humanos una dimensión histórica. No siempre fue así. En esa dimensión histórica uno va a encontrar algunos temas que ya conocían ustedes. Por un lado, hubo una administración científica que tiene que ver de una administración científica de las organizaciones, que tiene que ver con toda esta mirada taylorista sobre las organizaciones, que son post Primera Guerra Mundial, y en esta mirada taylorista las personas eran pensadas justamente con un aporte, pero un aporte generalizado. Había una diferenciación entre lo que eran los operarios y el sector ejecutivo. Dentro de los operarios, uno lo que podría encontrar es que lo importante era que desarrollaran su tarea, no había una mirada sobre las personas, ¿sí? Sí había una mirada sobre las mediciones, lo que se buscaba era medir las tareas de la persona para poder estandarizarlas y poder cumplir con una administración, lo que se llamó la administración científica. En el siglo XX lo que vemos es grandes avances en las políticas de compensación, incorporación de las mujeres en la esfera laboral, esto viene post Segunda Guerra Mundial, y la revolución informática. La Segunda Guerra Mundial, se alteran los tiempos, hay pocos recursos humanos, ahí aparecen las mujeres. Y en el siglo XX lo que aparece también para recursos humanos es
teorías conductistas sobre cómo las personas rinden más en sus tareas, y ahí aparecen estudios sobre los entornos laborales, sobre el medio ambiente laboral, sobre qué debe tener un medio ambiente laboral para que las personas desarrollen mejor sus tareas. El control del entorno externo, también es una época de desarrollo de los sindicatos, aparece el concepto de relaciones industriales y la mujer que aparece de lleno en este desarrollo, ¿no? En los recursos humanos y en el desarrollo de trabajo. Esta es la época de los recursos humanos y de las relaciones humanas. En la actualidad estamos hablando de una época de un entorno global, que es el entorno del siglo XXI, y lo que vemos es la necesidad de un capital humano que implique justamente más especializado, más en sintonía con la organización. Y en este caso terminamos ya con lo que dice Ulrich, con lo que dice los roles del gerente de recursos humanos, y él dice que el rol del gerente de recursos humanos, él lo ve como un socio estratégico de la organización, debe estar alineado con la visión y la estrategia de la organización y de los recursos humanos y poder lograr una visión con su rol conjuntamente con lo que sucede en la organización. Él ve al rol del gerente de recursos humanos como un rol de agente de cambio. Y que este rol de agente de cambio implica también una nueva perspectiva donde uno puede destacar el liderazgo y la creatividad y también la responsabilidad social que uno desde recursos humanos debe aportar a la responsabilidad social empresarial. Bueno, con este última filmina culminamos con los temas más importantes de esta unidad 1. Espero que a todos les sirva y nos estamos viendo prontamente en las próximas unidades. Muchas gracias.